¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más aquí con Monseñor Jorge Casareto en este espacio donde tratamos de ir viendo y releyendo la vida de las personas y averiguando en qué creen los que creen, ¿no es cierto? Exactamente. Y hoy con un tema bastante particular. Nosotros estamos acostumbrados a que la Iglesia esté en la calle y el Papa Francisco nos pide salir cada vez más al mundo, pero parece que hay una pastoral que no es tan conocida, ¿no es cierto? Que no es tan conocida, que se llama Pastoral Urbana. Vamos a tratar de ver de qué se trata esto con el padre Jorge Eduardo Scheinig, que trabaja mucho en esto. Bueno, esperemos que lo disfruten. Jorge Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vos hace mucho tiempo, hace varios años, me acuerdo que nos planteaste cuando el cardenal Bergoglio era cardenal Bergoglio y a mí este tema de la pastoral urbana. Veías que traía una experiencia de México, pero la gente no sabe bien qué es esto y es algo novedoso y que creo que vale la pena que la gente lo conozca. ¿Qué es la pastoral urbana? Está bien. La Iglesia siempre en su evangelización ha pensado hacer evangelizaciones situadas. Los contextos también mandan el modo de evangelizar. Pero la urbe, que no es en principio una novedad, porque la ciudad siempre existió, los hombres desde siempre se congregan, la ciudad ofrece un montón de cosas cuando está juntos, sobre todo en las multitudes, los servicios, bueno, todo es más fácil de alguna manera. El hombre siempre se junta en ciudades. Pero la Iglesia, tal vez, por muchas razones, su experiencia pastoral y el dinamismo de la evangelización tenía que ver más con lo rural. Lo urbano ha crecido mucho, de manera rápida, diríamos, y entonces hay que entender lo que significa la urbe. La pastoral urbana entonces es evangelizar, intentar hacer una evangelización situada en las dinámicas de la urbe, que son dinámicas propias, distintas, sobre todo hoy que la urbe explota en lo que se llama la multiculturalidad, ¿no? Entonces, la urbe uno podría abordarla sociológicamente, podría abordarla geográficamente, psicológicamente. Nosotros el abordaje que proponemos es más bien desde lo cultural, ¿no? Claro, porque es interesante ver esto. Las parroquias tienen más bien un radio geográfico y entonces la Iglesia está acostumbrada a trabajar con las parroquias y parecería ser que la parroquia no alcanza para responder a este fenómeno cultural, ¿no? Ahora, ¿cómo se integra una parroquia en este tema de la pastoral urbana? Las parroquias siguen existiendo y son necesarias, ¿no? ¿Y cómo se integra? A mí me parece que hay que hacer un aprendizaje en este tiempo que, bueno, de hecho lo que venimos haciendo en la región Buenos Aires, Gran Buenos Aires, nuestra experiencia fundamental son estas 11 diócesis, somos 13 millones de personas y una de las cosas que tiene justamente lo urbano es la movilidad, la gente se mueve y mucha gente que vive acá trabaja a 2 horas de acá. Bueno, eso implica que la geografía hoy en día no alcanza para lo parroquial. La parroquia es geográfica, se funda geográficamente, pero hoy en día la parroquia necesita entender esto de las dinámicas. Y una de las cosas que tal vez, de los aprendizajes que más tenemos que hacer es aprender a trabajar en la diversidad. Parece que la parroquia está acostumbrada no solamente a una dinámica geográfica, sino, no sé si es muy difícil de decir así, sino hay dinámica más de cristiandad, un pensamiento, un tipo de pensamiento. La parroquia era un lugar de sacramentos, era un lugar donde la gente venía, hacía la catequesis, celebraba la misa, los sacramentos, se casaba, se bautizaba, y entonces, bueno, la parroquia cumplía, durante muchos siglos, cumplió una función muy importante, que era sostener la fe de la gente que era cristiana. Bueno, esto se viene rompiendo, hoy la ciudad no es cristiana, el documento de Aparecida dice que los cristianos hoy ya no solamente no están en el frente de la producción cultural, sino que además sufren, o de alguna manera quedan impactados en las nuevas culturas. Y esto no es menor, porque ese impacto es en los
paradigmas, es en lo que se llama relatos, es en los imaginarios, es en el estilo de vida. Bueno, entonces hoy la parroquia necesita aprender a dialogar con esa multiculturalidad, con esa diversidad. Lo diría así, tal vez durante mucho tiempo ofrecimos el mismo saquito para todos. Hoy ese saquito no puede ser el mismo para todos porque las situaciones de las personas son distintas, los intereses son distintos, ¿no? Está bueno porque un poco la mirada que nosotros tenemos a veces desde las parroquias es que toda la iglesia está contenida en la parroquia. Claro. Porque están los amigos, está la gente que conocemos, están los vecinos. Ahora, hay una pastoral que evidentemente va surgiendo como esta y que cada vez más fuerte está haciendo ruido, es la pastoral de los que no vemos, ¿no? También, de los que no están. Una vez charlando aquí en la diócesis, se había hecho una capilla y se había hecho chiquita en un lugar muy grande, ¿no? Entonces, hablando con quien la había hecho, decían, bueno, ¿por qué es tan chiquita? Y porque viene poca gente a misa, sí, pero acá viven 100.000 personas. Si tenemos una mesa así chiquita, no podemos recibir más gente. O sea, nosotros sin darnos cuenta nos fuimos olvidando de los que no están. Claro. Y justamente ahora el Papa Francisco, con quien después nos vas a contar tu muy linda experiencia de vida, el Papa Francisco lo que nos sigue invitando continuamente es a salir a buscar a los que están fuera, ¿no? Ejercicio que no hicimos muy bien durante muchos años, por lo menos, en Buenos Aires. A mí me parece que sí, lo hicimos, pero lo que pasa es que cambió el contexto. Cuando lo cristiano era la forma de vida, el estilo de vida, la cultura era cristiana, la salida no lo hacía solamente la iglesia, lo hacía la cultura. Claro. Es decir, por poner un ejemplo, los chiquitos venían a la catequesis, pero ya venían precatequizados, porque la cultura, había una transmisión social de lo cristiano. Esto se viene rompiendo desde hace un tiempo, no necesariamente porque la iglesia no salió, sino por las propias dinámicas de la cultura. Esto es un fenómeno más complejo, a veces lo vemos con un sentimiento de culpa, pero en realidad es un fenómeno justamente que se da por esto de lo que significa vivir 13 millones de personas. ¿Qué es lo que hace la ciudad? ¿Cuál es una de las características de la ciudad? Además de dar servicios, produce sentidos. Es decir, la ciudad tiene como una virtud, y esto desde siempre, que ofrece sentidos para la vida. Asocio sentido a donde uno se apoya, diríamos, ¿no? Ahí donde apoyamos la vida, esos quicios, esos marcos, esos lugares fundamentales donde yo ahí me apoyo. Bueno, la ciudad ofrece muchísimos apoyos para la gente, qué sé yo. Si alguien quiere apoyar su vida en la ciencia, la ciudad te ofrece muchísimas posibilidades. El arte, el cuerpo, hasta lo mismo religioso, ¿no? Entonces, bueno, la iglesia en este sentido tiene que repensar la salida. Ya no es necesariamente una salida para hacer la misión que se hizo más geográfica, más extensiva, diríamos más de implantación de la iglesia, sino es una misión que los mismos obispos de la Argentina dicen, no vamos a dialogar con cualquiera, vamos a dialogar con un interlocutor. Es decir, ya es un diálogo verdadero, en donde yo ofrezco mi sentido, pero también tengo que escuchar el sentido del otro, ¿no? La ciudad implica que la evangelización, a nosotros que nos interesa proponer lo que creemos, porque nos apoyamos en eso y nos sentimos bien, y creemos que eso es importante transmitir, bueno, pero implica un ejercicio de diálogo. El otro ya tiene sus sentidos para la vida, ¿no? Fíjate, para hacer una breve historia contemporánea, ¿no? Pero Juan Pablo II tuvo una gran intuición cuando habló de los areópagos modernos, ¿no es cierto? En una encíclica hablaba de la necesidad de la misión de la Iglesia y hablaba de areópagos como contextos, el areópago de los medios de comunicación, por ejemplo. Después apareció también lo que se llamó la pastoral de sectores, ¿no? Eso en pastoral de juventud, vos trabajaste mucho en eso, en la organización del Encuentro de Córdoba, en el 85, y ahora aparece esto de la pastoral urbana, ¿no? A mí, de lo que me habla esto es de una inquietud constante de la Iglesia, ¿no? La Iglesia siempre está queriendo salir en búsqueda de la gente, ¿no? Y vos ves una continuidad en esto, por ejemplo, areópagos, sectores, pastoral urbana, ¿ves como una continuidad en todo esto? A mí me parece que cuando la Iglesia
la iglesia de este tiempo, ¿no? Cuando el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium dice, en esta nueva etapa evangelizadora de la iglesia. Me parece que el espíritu es el que va dando la continuidad. Entonces uno podría hacer una lectura pastoral, pero necesariamente la lectura pastoral hay que hacerla desde el espíritu, y desde ahí uno ve que el Espíritu de Dios ha ido suscitando, inspirando en la pastoral ordinaria de la iglesia, ¿no? No solamente en la pastoral que ofrecen los papas, sino también en la pastoral, en la inquietud que tienen nuestros catequistas, en la desesperación que muchas veces se da cuando vos querés hacer el hecho catequético y no te sale tan bien y tenés que renovar la metodología. Bueno, me parece que hay una continuidad, y la continuidad está en esta preocupación de un evangelio situado. Y la verdad es que la realidad tiene un dinamismo muy fuerte, ¿no? Una de las características, que ya el Concilio Vaticano II lo decía, una de las características de este tiempo es el cambio. Entonces, la verdad es que venimos en cambios no menores, acelerados, que a veces nos cuesta mucho reubicarnos, ¿no? Yo creo que sí, que la misión que Juan Pablo II en la Redentores Missio veía con mucha claridad, no solamente la misión adyente, sino también él habló de la reevangelización, que aquellos lugares cristianos, históricamente cristianos, que se descristianizaban, había que volver a cristianizar, ¿no? Y me parece que ahora Francisco ve con mucha claridad que la iglesia se va a reformar, tal vez de cierto ombliguismo, eclesiocentrismo, de cierto poner a la iglesia demasiado en el centro, que la verdadera renovación de la iglesia no viene tanto en pensar nosotros cómo tenemos que hacer la renovación, sino salir, y en esa interlocución vendrán los aires nuevos para la pastoral de la iglesia. Yo creo en eso, ¿no? De hecho, nuestros encuentros, todos nuestros encuentros que hemos organizado en la región Buenos Aires, Gran Buenos Aires, no solamente son encuentros para un ejercicio de reflexión, sino que hacemos salidas. Esto es interesante. Yo creo que vamos a tener que detenernos un poquito más en el próximo bloque en estos encuentros para explicarle bien a la gente de una manera práctica qué es la pastoral urbana. Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina.
Jorge, yo sé que están convocando encuentros donde piden que vayan laicos, sacerdotes, religiosas de cada diócesis, un buen número, y hacen unas experiencias para poner en práctica la pastoral urbana. ¿En qué consiste eso, por ejemplo? En la experiencia de pastoral urbana, ¿en qué consistiría? Bueno, nosotros creemos que la ciudad tiene vida, que Dios vive en la ciudad, esta axioma de parecida nos parece muy lindo, y que la Iglesia también vive en la ciudad. Entonces todos los encuentros que tienen un eje temático, por ejemplo, un primero que hicimos sobre la pastoral urbana, nosotros un poquito cambiamos el método ver, juzgar y actuar y comenzamos con contemplar. En ese encuentro específico, en donde nos preocupaba entender las nuevas dinámicas de la urbe y trabajamos el tema de los imaginarios, en el medio del encuentro dedicamos un tiempo muy largo, unas cuantas horas, a que las personas salgan a contemplar la ciudad, con un criterio de contemplación, ver de manera distinta, justamente ver a Dios en la ciudad. El año pasado hice un retiro de 8 días ahí en el Centro de Espiritualidad, ahí al lado de Constitución. Yo daba el retiro de silencio, yo daba una charla a la mañana y las personas iban a hacer su ejercicio espiritual en la ciudad. Una charla a la tarde y el ejercicio espiritual de silencio en la ciudad. El retiro era de silencio, pero los ejercicios los hacíamos situados en medio de la multitud, en medio de la gente. Otro encuentro, la salida consistió en dialogar con la gente, en encontrarnos con los diferentes, porque tal vez esta es una de las cosas que tenemos que nosotros aprender. Nuestro laicado, nosotros como sacerdotes nos cuesta mucho actuar o interactuar con los diferentes. Estamos muy acostumbrados a actuar con los que piensan como uno, pero el diálogo hoy pastoral se hace en la calle, se hace justamente encontrándose con aquellos que piensan distinto, viven distinto. Bueno, los ejercicios entonces de estos encuentros es tratar de no tenerle miedo a la ciudad. Muchas veces el conflicto real de la ciudad, porque la ciudad tiene toda una parte oscura, la ciudad es injusta, la ciudad excluye, la ciudad maltrata, la ciudad genera sobrantes, diría el Papa. Claro. Esto también es cierto, en la ciudad hay droga, en la ciudad hay prostitución, en la ciudad hay trata. La ciudad tiene esto, pero Dios vive en la ciudad. También vive ahí, en medio del dolor de las personas. Si nosotros queremos evangelizar la ciudad, muchas veces digo, no podemos tener una relación antipática con la ciudad. Claro. La ciudad es un lío, la ciudad es un caos, la ciudad somos tres, es invivible. Bueno, los porteños a la ciudad queremos. Nuestro Buenos Aires querido, ¿no es cierto? La ciudad es muy linda, sí, pero la ciudad necesita entonces que los agentes de pastoral de alguna manera nos amiguemos con este lugar donde vivimos, ¿no? Me parece interesante, por lo menos el plantear y el proponer dentro de esta línea. Yo entiendo que lo que vos nos estás contando es salir a tener una nueva mirada a la ciudad, ¿no? Porque en definitiva esto que contabas lo conocemos todos nos cruzamos con la prostitución, con la no prostitución, con la trata, con la droga, con la marginalidad, con la riqueza, con la belleza, con la grandeza de una cultura que todavía sigue floreciendo en Buenos Aires, pero eso es como un espacio que en una de esas no observamos, no miramos, no hacemos propio, y menos desde la fe. O sea, es probable que nosotros salgamos de la iglesia o salgamos de la parroquia y no tengamos esa mirada que atraviese esas realidades, ¿no? Como que el ámbito para la fe es, y se va achicando cada vez más a la parroquia, porque hasta en las casas, como vos contabas antes, la familia y los chicos llegan a veces culturalmente menos formados en la fe. Entonces se nos va resecando más el ámbito donde tratamos de vivir y leer toda la luz de nuestra fe, y la propuesta de ustedes es decir, en la ciudad está Dios, la ciudad, cada hermano es verdaderamente ese hermano que nos propone Jesús en el Evangelio. Hagamos un nuevo conocimiento, reconozcamos esa ciudad. Algo de esto vendría a ser las experiencias. Me parece que hay un cambio de mirada, hay un cambio de actitud, y reubicarnos nosotros como evangelizadores también de manera diferente con la ciudad. Por lo tanto, no solamente es un cambio metodológico, fundamentalmente, y esto me parece que Evangelii Gaudium, la primera exhortación de Francisco, insiste mucho, hay que cambiar una actitud, pero no es tan fácil cambiar una actitud, porque cambiar una actitud significa también cambiar una mentalidad, y me parece que nosotros en eso vamos como encontrando algunas pistas para este cambio de mentalidad pastoral. A mí me parece que un cristiano en la ciudad hoy está desafiado a vivir el cristianismo de una manera particular.
no es el cristiano en medio de la naturaleza del campo, no es en medio de un ambiente rural, es un ambiente muy particular de la ciudad que agrede, pero también acoge. La ciudad recibe. De hecho, la tendencia en el mundo, no solamente en América Latina, es que dentro de 10 años el 82% de la población va a estar viviendo en ciudades. Y fíjate, una experiencia en la Argentina es la cantidad de hermanos de otros países que vienen y son recibidos. Sí. Es decir, y cuando uno le dice, ¿por qué se viene? Porque estamos mejor acá que donde estábamos, ¿no es cierto? Sí. Vos fuiste de los pocos sacerdotes que tuviste una experiencia de convivencia bajo el mismo techo con el cardenal Bergoglio cuando era cardenal, y después lo viste de papa, y todo esto lo hablabas con él seguro, y veías en él ya en ciernes todo esto que está expresando como... A vos, en lo personal, ¿qué es lo que más te impacta del papado de Francisco? ¿Qué es lo que más te llama la atención, por decir así? Es la primera vez que hablo de esto. Yo le escapé a los medios siempre a hablar de esta posibilidad, de esta gracia que tuve de vivir 2 años con el cardenal, hasta que se fue a Roma y yo al cónclave y yo me vine a San Gabriel. En una de las charlas que teníamos, nos encontrábamos todos los días, alguna vez compartimos esto. Yo le decía, a mí me impresiona que a veces la Iglesia le tenga miedo a lo humano. Siempre me pareció muy lindo aquello de Pablo VI, de que la Iglesia es experta en humanidades. Y decía que a veces me daba la sensación esto, ¿no? Y el cardenal, lo charlamos mucho, él sentía esto, ¿no? Y entonces, si me preguntás, muchas cosas me llaman la atención del papado de Francisco, pero una de las cosas que creo que él tiene es que no le tiene miedo al humano. No lo humano ideal, sino lo humano como es en realidad. Y esta, me parece, libertad que él tiene para pensar, para moverse, es porque cree en la presencia de Dios en el hombre. Y no le tiene miedo a lo humano como se expresa hoy lo humano. Y esto le da, me parece a mí, una profunda empatía con lo humano, y esto creo que la gente lo capta. Creo que hoy es un hombre que está muy tomado por el Espíritu de Dios, está abriendo caminos, creo que son caminos a futuro muy importantes para la Iglesia. Creo que no es un hombre, como muchas veces se cree, que fundamentalmente es un hombre político, creo que fundamentalmente es un hombre pastor, y su experiencia de Jesucristo, su experiencia de Dios es muy fuerte, no es una experiencia menor, es un hombre de oración, yo lo he visto, es un hombre de silencio, es un hombre mucha disciplina interior, pero fundamentalmente una actitud de mucha empatía con el hombre, con lo humano, con todo lo del hombre. Él ya acá en Buenos Aires tenía un montón de relación con personas diferentes, no le tiene miedo a la diferencia, a los diferentes, no le tiene miedo a la heterogeneidad, y esto a mí me parece que es un valor enorme. Esto es lo que, diríamos, muchas otras cosas me impactan, ¿no? Pero esto a mí me genera como, y si se quiere, me parece que es una línea profunda a seguir por la Iglesia. No es algo novedoso, desde la Encarnación es así, no es algo novedoso. Pero a mí me parece que esto es muy, muy lindo de Francisco para este tiempo. Ahora, qué notable, ¿no? Que haya que volver a insistir siempre sobre lo mismo, ¿no? Porque, como bien vos decís, esto desde la Encarnación es así, y que nos cueste tanto acercarnos a la humanidad, ¿no? Acercarnos al hombre tal como somos. A mí me parece que tal vez, por ahí, no digo, sería para profundizar más, pero a mí me parece que una de las dificultades que hemos tenido es la intelectualización de la fe. Y yo creo que Francisco también, otra de las cosas que ve con claridad y creo que está intentando hacer, es facilitar la fe. En algún sentido, la mentalidad eclesiástica, clerical, de la cual tenemos que hacernos cargo, complicamos un poco la experiencia de Dios. La complicamos, la hicimos demasiado o burocrática o demasiado, diríamos así, con muchos condicionamientos, con cierta actitud moralista, no moral. Me parece a mí que Francisco, no con ingenuidad, pero sí con la espontaneidad del espíritu, no con ingenuidad, me parece que él está proponiendo que la fe tiene que ser más fácil y que la Iglesia tiene que ser un puente, tiene que ser facilitadora de la fe. A veces nos hemos enredado con ciertos planteos demasiado intelectualistas, demasiado moralistas, y esto
me parece a mí, ha generado como una distancia del pueblo de Dios, hasta de los mismos bautizados, ¿no? Y creo que Francisco nos está insistiendo de muchas maneras que tenemos que volver a presentarle a nuestro pueblo una fe accesible, ¿no? Que de hecho lo es. Sí, algo así como salir de la fe que se entiende a la fe que se siente, ¿no? Del Dios que se entiende al Dios que se percibe y que se vive. Un poco es lo que viene después proponiéndonos para este año la misericordia. O sea, es decir, convirtamos todo esto, volvamos al centro, al corazón de nuestra fe y al corazón del ser iglesia, y empecemos a actuar en consecuencia, ¿no? Todo lo que es, me parece a mí, lo que se viene el Sínodo de la Familia, el Claro. tema del Año de la Misericordia y esta encíclica nueva, me parece que... Van en esa línea. Bien, muchísimas gracias. Yo creo también, y podemos cerrar así, ¿no? Es decir, todo esto que vos acabas de decir es una experiencia que vos has vivido acá en Buenos Aires, pero que también la has mamado en otros contextos latinoamericanos, ¿no? Por eso, una de las cosas importantes que Francisco lleva al papado es que con Francisco entra la pastoral de Latinoamérica también, en la iglesia, y se hace universal esa pastoral, ¿no? Es una gracia de Dios muy grande. Gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes. Un gusto.